de ahora. Tengan ustedes una bienvenida por parte de la Academia Científica de Estudiantes de Medicina. En nuestro primer taller. Y tenemos como invitado al profesor Héctor Vázquez, quien es kinesiólogo y magíster en epidemiología, quien nos va a impartir un curso introductivo de la investigación. Por favor, preséntese. Le doy la palabra. Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Fui invitado para esta primera presentación o taller de introducción a la investigación, que es organizado por la carrera de medicina, y entiendo que está relacionado con una actividad que se va a desarrollar a fin de año, donde van a tener que presentar algunos trabajos de investigación. Yo agradezco mucho esta oportunidad de compartir nuevamente con ustedes. El mundo de la investigación es un espacio que a mí me apasiona muchísimo, que he tenido la suerte de ir descubriendo cada día y con el paso de los años aspectos nuevos, y cada vez también me va maravillando más. Y hay un millón de cosas que podríamos conversar, pero a veces el tiempo no nos alcanza. Y yo entiendo que, claro, día viernes, terminando la semana, para nosotros todo este sistema de teletrabajo o teleclase ha sido súper agotador, desgastante, estar ahí frente a una pantalla por tantas horas, y para mí también en ese sentido. Pero vamos a hacer el esfuerzo por tratar de sintetizar muchos temas que son introductorios y quizás darle importancia a los aspectos más importantes que van relacionados quizás con el diseño. Creo que es uno de los protagonistas de esta historia. ¿Podemos comenzar, Claudio? Adelante, empecemos. Perfecto, voy a compartir pantalla. Tengo mi presentación acá. Pero voy a compartir sonido, me faltó eso. Voy a volver a compartir. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, profesor. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces tenemos como anfitriones a la Academia Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Tarapacá. Y por otro lado, yo vengo como invitado, podríamos decir de alguna manera, representando al programa de Magíster en Salud Pública, ¿ya? Eh, yo obviamente, como lo dijo Sebastián al comienzo, ya tengo estos estudios, pero además les comento que yo soy próximamente candidato a magíster en antropología social también. Y este detalle lo nombro porque durante la presentación va a cobrar relevancia y quizás de alguna manera se va a entender por qué opté por estos dos magíster y bueno, ahora estoy también en planes concretos de iniciar muy pronto con mi doctorado también, ¿ya? Relacionado con antropología, y les voy a explicar al final quizás por qué. Para comenzar, y como entiendo que hay algunas personas que estaban en una prueba y quizás se van a demorar un poquito en llegar, puede que lleguen asistentes más tarde, me gustaría comenzar esta presentación con una reflexión, ¿ya? Y para esa reflexión quiero primero colocar un video, y creo que de aquí nace un tema que es súper importante en investigación. Y ustedes que están ingresando a este mundo, creo que les va a clarificar un poco el escenario antes de, ¿ya? Así que creo que tengo el volumen regulado. Cuidado que si suena muy fuerte, ustedes pueden regular el volumen en su equipo. Ahí me retroalimentan. Paradigma es un ejemplo o como un modelo a seguir, ¿ok? Es como un grupo de creencias y que definen un ejemplo, un modelo a seguir, ¿de acuerdo? Entonces, para que quede más claro lo que es un paradigma, la mejor forma de explicarlo es diciendo Perdón, quise silenciarlo. paradigma es un ejemplo o como un modelo a seguir, ¿ok? Es como un grupo de creencias y que definen un ejemplo, un modelo a seguir, ¿de acuerdo? Entonces, para que quede más claro lo que es un paradigma, la mejor forma de explicarlo es
diciendo cómo nace un paradigma. Así que quiero que todo el mundo, ya que comieron y están tranquilitos, quiero que todo el mundo se despierte y escuchen bien. Los niños se van a divertir en esta parte. Vamos a explicar cómo nace un paradigma. Ta, 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 ta. Hace unos años, unos científicos metieron a 5 monitos en una jaula. Mira, hola, hola, hola. Ahí están, los 5 monitos. Y pusieron una escalera en el medio de la jaula. Y arriba de la escalera pusieron un racimo de banana. La banana es lo que comen los monitos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? Que el primer monito que le sonó al estómago, así como a nosotros, dijo, yo tengo hambre, subió la escalera, agarró su banana y empezó a comerse su banana. Pero a los otros 4 que estaban ahí, los científicos le echaron agua. Y le echaron agua fría. Ustedes saben que a los monos no les gusta el agua. Y a ninguno de nosotros tampoco nos gustaría que fuera agua fría, imagínense. El monito subía la escalera, se comía la banana y le echaban agua a los otros. Nuevamente, esto ocurre, más adelante viene otro monito, le da hambre, sube la escalera y agarra las bananas y a los que quedan abajo le echan agua nuevamente, agua fría. Así iba el experimento. Subía el monito, agarraba la banana, cualquier otro monito, y cuando llegaba le echaban agua a los que quedaban abajo. Esto se repite hasta que llega un momento en que ya los monitos dijeron, esta cosa no funciona muy bien. Miren cómo están, miren la cara, todos bravos. Cada vez que subimos a comer las bananas, vienen y nos echan agua a los otros que están aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el primero que le dio hambre empezó a subir la escalera y antes de tocar la banana para comérsela, los otros lo bajaron y le cayeron a golpe. Tú te bajas de aquí, tú no vas a subir, y le cayeron a golpe a los pobres monos. ¿Qué pasa? Que este monito insistió varias veces subiendo, pero como le daban golpe, desistió de la idea de seguir subiendo la escalera a buscar la banana. Y la banana Me parece que se cortó, ¿o no? para la jaula. Mira, hola, hola, hola. Ahí están, los 5 monitos. Y pusieron. Entonces, ¿qué pasó? Que el primer monito que le sonó al estómago, así como a nosotros, dijo, yo tengo hambre, subió la escalera, agarró su banana y empezó a comerse su banana. Pero a los otros 4 que estaban ahí, los científicos le echaron agua. Y le echaron agua fría. Ustedes saben que a los monos no les gusta el agua. Y a ninguno de nosotros tampoco nos gustaría que fuera agua fría, imagínense. El monito subía la escalera, se comía la banana y le echaban agua a los otros. Nuevamente, esto ocurre, más adelante viene otro monito, le da hambre, sube la escalera y agarra las bananas y a los que quedan abajo le echan agua nuevamente, agua fría. Así iba el experimento. Subía el monito, agarraba la banana, cualquier otro monito, y cuando llegaba le echaban agua a los que quedaban abajo. Esto se repite hasta que llega un momento en que ya los monitos dijeron, esta cosa no funciona muy bien. Miren cómo están, miren la cara, todos bravos. Cada vez que subimos a comer las bananas, vienen y nos echan agua a los otros que están aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el primero que le dio hambre empezó a subir la escalera y antes de tocar la banana para comérsela, los otros lo bajaron y le cayeron a golpe. Tú te bajas de aquí, tú no vas a subir, y le cayeron a golpe a los pobres monos. ¿Qué pasa? Que este monito insistió varias veces subiendo, pero como le daban golpe, desistió de la idea de seguir subiendo la escalera a buscar la banana. Y la banana es su alimento natural. Sin embargo, dejó de subir, ahí lo tiene, miren, todo golpeado el pobre. Llegó otro monito, le dio hambre, subió la escalera y antes de que agarrara la banana, ¿qué creen? Lo bajaron y le cayeron a golpe. Inclusive el monito, mírenlo, aquí está el otro que ya le habían dado golpe, se metió a darle palo al otro. Si la cosa es dando golpe, yo también me pongo, y le dio. ¿Qué pasa? Que el mono insistió varias veces hasta que, aquí lo tienen, desistió de la idea de seguir subiendo la escalera porque le caían a golpe. ¿Qué pasa? Que esto ocurre con cada uno de los monos, ¿de acuerdo? Entonces, los 5 monitos, cuando subían antes de agarrar la banana, como ya sabía lo que le iba a pasar, le caían a golpe los que estaban abajo. ¿Precisamente para qué? Para evitar que los mojaran, ¿de acuerdo? Esa es la asociación. Llegó un momento en que el experimento se paró y los 5 monos seguían haciendo lo mismo. Entonces llegaron los científicos y metieron un monito nuevo. Aquí lo tienen, él está muy contento y no sabe lo que va a pasar. Le dio hambre y comenzó a subir la escalera. Y antes de agarrar la banana, llegaron los otros, lo bajaron y le cayeron a golpe. Ahí está.
El pobre mono recibiendo golpe. Tantas veces subió hasta que desistió de la idea de seguir subiendo a buscar la banana? Porque ya sabía lo que le pasaba. Llegaron los científicos, sacaron un monito y pusieron un mono nuevo que no sabía nada de lo que estaba ocurriendo ahí. Entonces el monito empieza a subir la escalera y antes de agarrar la banana, llegan los monos, lo agarran y le caen a palo. Pero inclusive está metido el monito que le dieron golpes antes. Ese mono, ¿se acuerdan que era nuevo? Ese mono nunca lo mojaron. Ese mono nunca sabe que si subían la escalera lo iban a mojar. Sin embargo, el único que sabe es que aquí el que subía le daban golpes. Y se metió en la paliza. Y esto se repite una y otra vez. Los científicos cambiaron a cada uno de esos primeros 5 monos del experimento hasta que los 5 monos fueron 5 monos nuevos. Y ellos desertaron de la idea de seguir subiendo a comer las bananas. Si agarráramos uno de estos monos y le preguntáramos, ¿y por qué ocurre eso? Dice, yo no sé. Aquí siempre ha sido así. ¿Le suena? ¿Cuántas veces decimos nosotros eso? Ninguno de esos monos saben lo que ocurría, ni saben por qué, pero lo seguían haciendo. Eso es cómo nace un paradigma. Y nosotros, les aseguro, estamos viviendo bajo muchos paradigmas. Paradigmas heredados de hace años. Muy bien. ¿Se escuchó bien el video, cierto? ¿Por ahí me puede corroborar, Claudio? Sí, profe, se escuchó muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, decidí partir con una reflexión y con un video, porque, bueno, hay muchas lecturas que les podemos dar nosotros, pero una de las primeras que a mí me hace sentido y creo que es atingente a esta academia de investigación, es que cuando yo me inicié en el mundo de la investigación, la verdad es que la única verdad que pude conocer era la de mis cercanos con los que yo iba a hacer investigación. Y eso es algo que les puede pasar a ustedes. Ustedes no van a hacer investigación solo. Es súper común en el mundo de la investigación que hay alguien que apadrina a otra persona, que es como un guía, tutor, director, como quieran llamarlo, ¿ya? Y esa persona es la que comanda la investigación. Y ustedes entran como ayudantes, aprendiendo, y de a poco, ¿cierto? Se empiezan a desarrollar hasta que llega un día, un momento en que son ustedes quienes dirigen sus propias investigaciones. En ese escenario, entonces, con las personas que yo conocí al iniciar la investigación, me decían que la investigación era de tal y tal manera. No había otra forma de hacer investigación. O también me decían que habían formas que eran más válidas que otras, ¿ya? Y con el tiempo fui conociendo otras personas y fui teniendo otras preguntas también y fui dándome cuenta que había muchas formas de hacer investigación. Eso lo dejo como reflexión del video. Paradigma, en el fondo, es una forma, una estrategia, una cosmovisión con la que un grupo de personas, en este caso un grupo de científicos, puede interpretar la realidad, puede interpretar el mundo y todos los fenómenos que ocurren en nuestro entorno cercano, en nuestro alrededor. ¿Ya? Y aquí pasamos a otro tema, una pregunta clave, ¿qué es el saber? Entramos al mundo del saber. La investigación va muy relacionada con el saber. Y acá yo tengo una pirámide donde digo que el saber está relacionado con el conocimiento, ¿ya? Saber es conocer. Y aquí vemos que hay diferentes fuentes de conocimiento. Voy a ver si saco el puntero láser por acá. Ahí está, ya. Diferentes fuentes del conocimiento. Al menos me voy a fijar en dos hoy, en esta primera diapositiva. Una es la ciencia y otra es la experiencia. La experiencia, entendámosla en un sentido coloquial, en un sentido simple, común y corriente. O sea, la experiencia de vida de cada uno, el aprendizaje propio de cada uno. Y la ciencia es el proceso que se apega al método científico. Yo desde mi área profesional quizás puedo dar dos ejemplos de conocimientos relacionados a un mismo problema. De hecho, algo muy, muy cerca a la contingencia nacional, problemas respiratorios, en mi caso desde la kinesiología, cuando yo trabajaba en la clínica, ahora estoy un poco alejado de la clínica, pero cuando yo trabajaba en la clínica y tenía que atender pacientes con problemas respiratorios, me era muy común escuchar
de que mis pacientes preguntaban de que si era bueno, o a veces ni siquiera preguntaban, me comentaban de que el tratamiento iba bien porque la abuelita le había dicho que hicieran baños de alcanfor, esa pastilla de alcanfor en el pecho, o hervir eucalipto en la casa, y todo eso le despeja los bronquios, es lo que decían los pacientes, ¿ya? Y para mí, desde el punto de vista profesional, el concepto correcto es aplicar, en este caso, una aerosolterapia, un medicamento como el salbutamol, 2 puff por 15 segundos, separado 1 minuto cada uno, con toda una técnica de la terapia inhalatoria. Y para mí ese era el mecanismo para poder despejar la vía aérea que estaba obstruida. Pero para la familia había otro conocimiento también, y era él colocar la pastilla de alcanfor o colocar mentolato en la nariz, o algo que para nosotros es una sustancia muy irritante y tiende a generar un efecto adverso, a contraer la musculatura bronquial, ¿ya? Entonces, con ese ejemplo, yo puedo decir de que en la vida real, en el escenario común y corriente, las personas toman, y en este caso los y las pacientes, toman decisiones en base a diferentes fuentes de conocimiento. Una de ellas va a ser el conocimiento de su profesional terapeuta que la está atendiendo, su médico, pero otra puede ser la abuelita, la tía, la amiga, la prima, internet, Facebook, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces hay que entender que convivimos en el mundo del conocimiento y que existen muchas fuentes de conocimiento. Nosotros nos vamos a encasillar en un tipo de fuentes de conocimiento, que es aquella que sigue el método científico principalmente. Entonces, en ese escenario, una definición de concepto: ciencia proviene del latín, ¿cierto? Scientia, que significa conocimiento. Y abajo tenemos igual una breve definición que habla de conocimientos sistemáticamente estructurados y articulados. Eso es una conexión con el método científico, ¿ya? Hacia allá apunta. Luego tenemos más definición de concepto, que es lo que es investigar, es hallar, encontrar algo, ¿ya? Y ahí tengo destacado con negrita, averiguar o describir una cosa. En realidad hay muchas definiciones también de investigación, depende de las disciplinas, ¿ya? Todavía no hay algo que sea 100% universal, aunque hay una historia más o menos que tendió a eso, que más adelante algo les voy a contar. Investigación científica, entonces, lo voy a leer textual, dice: es un proceso largo y complejo que utiliza el método científico para resolver problemas o tratar de explicar determinadas observaciones. Más adelante me voy a explayar un poquito más, pero yo creo que esto lo conocen desde el colegio, ¿ya? Lo que es el método científico. Normalmente, cuando uno se embarca en una investigación, uno se deslumbra por la majestuosidad que tiene ese objeto de investigación, ¿ya? Llamémoslo objeto de investigación. Y acá yo hago la analogía con un iceberg, ¿cierto? Donde de hecho en el sur hay hasta paquetes turísticos para ir a tomarse un whisky cerca de un iceberg y ver lo imponente que es. Pero yo les cuento desde mi experiencia que el mundo de la investigación siempre nos lleva a otros escenarios que nosotros no éramos capaces de visualizar previamente. Por eso que tengo esta otra imagen donde, claro, aquello que nos deslumbró es solamente la puntita de algo mucho más grande, mucho más complejo también de abarcar, de profundizar. Y es por eso que una investigación no termina en una investigación, ¿no? Continúa con otra, no termina con la solución al problema, muchas veces termina con más preguntas que respuestas, ¿ya? Y eso es lo interesante, y por eso que también es importante que quien ingrese a este mundo le guste y le apasione, porque hay que tener tolerancia a la frustración también en ese sentido, no todo resulta como uno esperaba, ¿ya? Y en ese sentido, ahí entramos a un camino que ya no termina y que yo le llamaría empezar a trabajar en una línea de investigación, que eso es lo que tienen las grandes universidades en el fondo, donde hay profesionales investigadores, ¿cierto? Académicos que siempre están trabajando una serie de temas puntuales y lo que hacen es seguir conocimiento tras conocimiento en esa temática macro, que al final va a terminar completando una especie de puzzle, como podemos ver en esta imagen, y que la investigación en realidad podría llevar o trascender más allá de la vida de una persona. O sea, yo puedo estar 40, 60 años investigando un tema y no termino. Y ahí que vienen toda esta serie de discípulos de tal persona y continúan el tema y así se puede alargar por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya?
Para entrar ahora a un contexto un poco más concreto, diría yo, hoy en día la investigación ha tratado de ordenarse, ¿ya? Ha tratado de, y también de universalizarse. Son dos aspectos, ordenarse y universalizarse. El orden y el control mundial, de alguna manera, están relacionados con la investigación, de alguna manera. Voy a leer una cita textual de un capítulo de Roberto Hernández Sampieri, de Metodología de la Investigación, ya que dice lo siguiente: los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son hasta ahora las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimiento. Esto es algo que es relativamente reciente, yo diría quizás desde los 50 en adelante, 1950 hasta la fecha, o sea, llevamos más o menos 70 años. No significa que antes de los 50 no existieran estas formas de hacer investigación, existían bajo otros nombres, eran como las precursoras de, ¿ya? Y que se fueron agrupando, fueron evolucionando, desarrollándose, si queremos ocupar mejor esa palabra, y hoy las encontramos dentro de estos enfoques primero. Y hay una gran separación. Lo cuantitativo está muy presente en lo que es salud, en lo que es ingeniería, por ejemplo, en las matemáticas, en estas ciencias exactas, ¿ya? Y otras que no son exactas, pero que también la han adoptado. Y lo cualitativo, que son estos dos grandes enfoques, está muy relacionado con el área de humanidades, ¿ya? Con las ciencias sociales también en parte. Y de aquí viene esto que no sé si han escuchado, el método inductivo o el deductivo y esas cosas, que en el fondo yo, para hacerlo simple, bueno, tengo otra diapositiva más adelante, para hacerlo simple lo voy a quizás sintetizar en los aspectos más relevantes de cada uno de los enfoques. Primero vienen los enfoques y luego vienen los diseños, ¿ya? Acá tengo una imagen también que nos habla de la evolución de estas palabras, de metodologías cuantitativas o metodologías cualitativas, ¿ya? Cuanti de cantidad y quali de cualidad. Y acá esto proviene de las ciencias sociales, sí, tengo que reconocerlo, esto no es del área de la salud, pero ellos hicieron un análisis de qué tanto se ocupaba la palabra métodos cuantitativos o métodos cualitativos en los papers de la revista más prestigiosa, desde casi los años 50 hasta casi la década actual, ya hasta 2014. Y podemos ver cómo poco a poco, a lo largo del tiempo, empieza a aumentar la palabra de método cuantitativo y aumenta exponencialmente la palabra de método cualitativo. ¿Por qué es más cualitativo que el cuantitativo? Lo vuelvo a explicar. Esto es porque proviene de las ciencias sociales, ¿ya? Desde allá. Pero es interesante este gráfico porque ellos de alguna manera están evidenciando en qué momento apareció este concepto y de todas maneras que hay una guerra detrás o hubo una guerra. Ahí no tengo la certeza. A ver, para algunos hay una guerra todavía. Si ustedes todavía van y conversan con quizás sus profesores más fanáticos de la metodología cuantitativa, puede que les digan que la metodología cualitativa no sirve para nada, no existe, no es ciencia, es una pseudociencia. ¿Ya? De hecho, yo me formé así. A mí me enseñaron eso, que lo cualitativo no existía. Fue por una serie de procesos que llegué a tener la necesidad de saber qué era eso cualitativo que me dicen que no existe y por qué es tan relevante y famoso en otras áreas. ¿Ya? Entonces, aquí lo que yo quiero dejar en claro es que para muchos existe una guerra entre estos métodos, cuál es mejor, cuál es peor, ¿ya? Y para muchos también uno no debiera existir o no sirve, es malo y el otro es mejor, independiente de las posiciones. Volviendo a esto de los enfoques que estábamos hablando en la diapositiva anterior, entonces cuando yo dije que quería sintetizar, en realidad cuando hablo de enfoque cuantitativo, es casi todo lo que hacemos en salud, al menos en la Universidad de Tarapacá, ¿ya? En Facultad de Ciencias de la Salud, todo lo que hacemos en investigación casi es cuantitativo, con algunas excepciones que yo he podido conocer en la carrera de enfermería, ¿ya? Con respecto a ciencias sociales, es muy fuerte el enfoque cualitativo, pero también usan cuantitativo. Los antropólogos usan enfoque cualitativo por excelencia. Los sociólogos y las sociólogas usan a veces cuantitativo y a veces cualitativo. En psicología, a veces usan cuantitativo y a veces usan cualitativo, ¿ya?
Y hay algo que también se llama enfoque mixto, que son proyectos de investigación que mezclan ambos enfoques. Lo cuantitativo tiene que ver con fórmulas matemáticas para construir el conocimiento. Lo cualitativo tiene que ver con un proceso filosófico de interpretación de la realidad para construir el conocimiento. ¿Ya? Son métodos, metodologías completamente distintas. ¿Sí? Y lo mixto, entonces si yo en un proyecto quisiera mezclar un poco de ambos, puedo armar un proyecto mixto. La verdad es que yo no conozco en salud alguien que trabaje proyectos mixtos. ¿Ya? Cuando digo en salud, hablo de Facsal. Entiendo que iba a haber gente invitada de otras universidades también, ¿ya? Pero cuando yo hablo de salud, estoy hablando de Facsal y mi experiencia que yo tengo. En ese sentido, esa es una de las motivaciones de por qué yo quise aprender el enfoque cualitativo, porque en algún momento, y por mi experiencia, encontré que habían problemas de investigación que no tenían solución con el enfoque cuantitativo, y quise explorar con metodologías mixtas. No encontré quien me ayudara con metodologías mixtas, y dije, bueno, si no tengo quien me ayude, me formaré yo mismo en metodologías mixtas en algún momento. Pero este es un proyecto a mediano o largo plazo. Yo no pretendo mañana ni el próximo año estar trabajando en metodologías mixtas. Quizás va a ser un proyecto de 5 o 10 años más, ¿ya? Para que se hagan una idea. Esto requiere tiempo, requiere madurez, uno no aprende a investigar de un día para otro. Pero si uno no se lanza a la piscina y no empieza por algo, nunca va a aprender. Eso también es súper importante. ¿Qué es lo que es el método científico? Entonces lo quiero explicar en una experiencia breve que pude trabajar. En la escuela nosotros nos enseñan, ¿cierto? Que hay diferentes etapas. Yo me acuerdo que hacían estos experimentos con las lentejitas, el algodón, y colocarle agüita a la sombra y ver cuál crecía más rápido. No sé si lo hicieron alguna vez ustedes. Tiene que ver con observar qué pasa en el entorno, ya cómo suceden las cosas, y darnos cuenta en función de la observación de que puede haber un problema. ¿Sí? En mi experiencia personal, nosotros empezamos a observar o empezamos a leer que la prevalencia de obesidad iba aumentando año tras año en nuestro entorno. A pesar de las diferentes medidas en salud pública que lleva a cabo el Estado, no han tenido efecto. Llámese 5 al día, Elige Vivir Sano, etcétera, 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 diferentes programas, pero vemos que la obesidad sigue aumentando, ¿ya? Entonces ahí nos encontramos con un problema. Hay una obesidad que no se frena con nada, al parecer. ¿Y cómo podemos entrar a solucionar ese problema? ¿Ya? Y ahí viene hipótesis. Y en la hipótesis, en palabras simples, son posibles respuestas a una pregunta de investigación. Y empezamos a investigar, a leer, estudiar, buscar papers, ¿cierto? Y encontramos que lo que dice la literatura científica es que lo más efectivo para combatir la malnutrición por exceso, el sobrepeso, la obesidad, es haciendo una adecuada intervención y combinación de ejercicio físico, actividad física, ejercicio físico principalmente el nombre técnico, y un equilibrio, una adecuada alimentación. Entonces ahí dijimos, implementemos un programa de intervención, juntemos kinesiólogos, nutricionistas, y empezamos a buscar personas obesas que quieran bajar de peso. Implementemos un programa de 16 semanas, le hacemos sesiones, ¿cierto? 3 veces a la semana de ejercicio, según lo que diga la literatura, y con eso nosotros creemos que las personas van a bajar de peso. Aunque el objetivo de nosotros no es bajar de peso. Desde el punto de vista del tratamiento, el objetivo es bajar el porcentaje de grasa muscular y aumentar el porcentaje de masa muscular, ¿ya? De grasa corporal, perdón, bajar el porcentaje de grasa corporal y aumentar el porcentaje de masa muscular. Y ahí se armó la hipótesis. Nosotros entonces empezamos a creer que haciendo ese tratamiento íbamos a lograr que las personas bajaran en grasa y subieran en músculo. Y así iban a dejar de ser obesos o sobrepeso, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta es si la intervención, este tratamiento, es efectivo para el sobrepeso o no. Y la respuesta, la hipótesis es que sí, ¿ya? Entonces empezamos a diseñar. Y acá es lo que viene en diapositivas posteriores. Nosotros hicimos una especie de experimento. En realidad dice experimental, pero esto es algo cuasi experimental. Es un detalle sutil, pero tiene relación con el control de las variables, ¿ya? En este sentido, dejémoslo como experimental en esta jornada introductoria. Entonces, lo que nosotros hicimos es tener un grupo donde lo evaluamos en un punto del tiempo, le aplicamos el tratamiento, los volvemos a evaluar y vemos qué pasa. Ese es el experimento.
Después de eso viene el análisis de resultados, donde nosotros tenemos que ingresar todo esto a plantillas Excel, tabular, llevarlo a un software de análisis estadístico, aplicar conocimientos de bioestadística, no sé si ustedes ya tuvieron bioestadística o no, comparaciones, pruebas de estudio para muestras repetidas, por ejemplo, o pruebas Udeman-Whitney, que comparan las medias, la mediana, etcétera. Todo un mundo que sería otra charla aparte, ¿ya? Y con eso nosotros podemos llegar a la conclusión de que sí, este programa de intervención en actividad física y nutrición realmente genera cambios en la grasa, en el músculo, ¿ya? Y en el peso también. El peso lo dejamos porque por marketing, en realidad, para las personas a veces no entienden qué es grasa y músculo, no pueden medir grasa y músculo, solo miden peso. Y como conclusión, llegamos a que efectivamente era efectivo, ¿ya? Valga la redundancia, ocupé la misma palabra. O sea, que había evidencia científica de que el programa generaba cambios. O sea, que el grupo bajó, ¿ya? Mejoró. Y eso es un experimento, que eso después se tiene que llevar al papel, se redacta y se puede convertir en un artículo científico, en un paper. Entonces, hay todo un proceso, que acá yo lo cito textual de Sampieri, ¿ya? En este enfoque cuantitativo, donde yo tengo etapas paso a paso que no me puedo saltar. O sea, tengo que ir por la 1, después ir a la 2, luego a la 3, y así hasta llegar a la 10. Y tampoco me puedo retroceder, ¿ya? Y eso es una de las debilidades quizás de este tipo de investigación. Si yo me equivoqué en algo y me di cuenta en la fase 5 que me equivoqué en la fase 2, ya no tengo nada que hacer. O sea, tengo que seguir cargando con el error y terminar el proyecto. Y después hacer un nuevo proyecto corrigiendo ese problema, ¿ya? O replicarlo con la corrección. Por lo tanto, no hay margen de error. La planificación tiene que ser muy meticulosa en este tipo de estudios, enfoques cuantitativos, que es lo que más hacemos en salud. Por lo tanto, nacemos con una idea, luego nos vamos a un planteamiento del problema. Esto es la explicación del método científico más profesional, por así decirlo. La diapositiva anterior lo hice más simple, tipo colegio, ¿ya? Revisión de la literatura, marco teórico, hasta dónde va a llegar este estudio, definir cuáles son las variables, la hipótesis, tener un diseño de investigación, después seleccionar una muestra de sujetos que sean representativos de una población, ¿ya? Recolectar los datos, hacer mediciones, registrar, porque con los datos después se hace el análisis de los datos, que es un proceso matemático, y después de eso yo elaboro el informe. Que todo esto lo expliqué en la diapositiva anterior de alguna manera, ¿ya? Eso es el enfoque cuantitativo en palabras simples, muy en términos generales, introductorios, para que se hagan una idea. Es todo un proceso que hay que seguir para llegar a la elaboración final del reporte. Ese reporte final, este proceso se mantiene para lo mismo. Puede ser útil para hacer una tesis de pregrado, de posgrado, ya, da igual, elaborar un artículo científico, preparar una ponencia para un congreso, elaborar quizás un póster para un congreso, cualquier trabajo de investigación, ¿ya? Siempre sigue la misma lógica, el mismo proceso. Ustedes verán cuál es el producto final. De hecho, muchas veces, sobre todo en posgrado, lo que se hace es generar una tesis y además generar 1 o 2 artículos científicos, ¿ya? Con todo este trabajo, para que sea rentable. ¿Qué pasa con el proceso cualitativo? Y acá, si se fijan, se nos vuelve una especie de pulpito. ¿Ya? Bueno, así lo defino yo, donde está la cabeza del pulpo y los tentáculos hacia todos los lados. Y en realidad sí tiene un orden porque el sistema lo impone así, ¿ya? Porque podría perfectamente no tener un orden, y ya les voy a explicar por qué. Y nace con una idea, un planteamiento del problema, voy al trabajo de campo, recopilo información, voy preparando el diseño del estudio, y si se fijan se repiten más o menos los conceptos, ¿ya? Hasta la elaboración del reporte, pero yo puedo estar en la fase 9 y volver a la fase 2, y seguir a la 3, y a la 4, y después volver a la 2, y 3, 4, 5, 6, después volver a la 3, 3, 4, 5, 6, volver a la 6, 6, 7, 8, volver a la 3, y así sucesivamente las vueltas que yo estime conveniente. ¿Por qué? Porque estos diseños cualitativos no son tan estructurados como los cuantitativos. O sea, aquí yo ya no vengo con la predeterminación primero de saber cómo funciona el mundo, ni de predecir qué va a pasar con mi estudio o qué resultados voy a encontrar, ¿ya? En este caso, yo simplemente quiero interpretar o conocer qué pasa en el entorno, no predecir. Esa es como una de las diferencias que tienen los enfoques cuantitativos de los cualitativos. El numérico cuantitativo con fórmulas matemáticas muchas veces busca
predecir en el futuro y generalizar a todo el mundo. El cualitativo no busca predecir, busca describir cómo son las cosas hoy, y por otro lado, no busca generalizar a todo el mundo, se satisface con decir, estas son las opciones que existen en el mundo, ¿ya? Más allá de que sean o no representativas. Y un poco de historia que le había dicho antes, con respecto al tema más o menos que yo les dije que en los años 50 empezó esto. Claro, en esa época aparece algo que le llaman el consenso ortodoxo, que en palabras simples tiene relación con que se trata de imponer a nivel mundial una ideología para hacer investigación muy cargada hacia lo cuantitativo, hacia tratar de explicar que con los números, con las matemáticas, en un principio era con la física, después que se descubrió la relatividad de Einstein, ¿cierto? Cayó un poco a la física y tomó terreno la biología, y desde ahí, con esta mirada desde la biología, se ha tratado de aplicar a todas las disciplinas del conocimiento. No hablo solo de salud, hablo de salud, educación, economía. En todos lados se trata de tener esta mirada, ¿ya? Y que tiene mucho que ver con esto que conocemos hoy de metodología cuantitativa. Pero hubo también un movimiento, porque recuerden que después en la década de los 60 empiezan los movimientos sociales, empieza a haber una caída de este consenso ortodoxo, empiezan a haber resistencia, empiezan a aparecer personas que dicen, no, el mundo no es como lo dicen los números. Eso es una forma de interpretar el mundo. Hay otras formas también de ver el mundo, ¿ya? Y ahí toma fuerza esto que es lo cualitativo. Pero ahí es la génesis de este debate, de esta guerra que se empezó a formar, que hoy ya los metodólogos más actualizados, esa guerra es parte del pasado, ya no existe, pero las personas que todavía no tienen tanto conocimiento de este tema, siguen enfrascados en esa guerra, entre qué es mejor, lo cuantitativo o lo cualitativo, ¿ya? O a veces personas que se formaron en un área y no quieren ver la otra y no la quieren reconocer. También esas personas siguen en la guerra, ¿ya? Y se forman estos antónimos, por decirlo así, lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cuantitativo se va a relacionar con la explicación de los fenómenos y lo cualitativo con la comprensión, o sea, ¿por qué se produce eso? En un ejemplo quizás, a ver, yo quiero explicar por qué se produce el cáncer de pulmón, ¿ya? Y yo puedo entender de que por un elevado hábito tabáquico a través de asociaciones es que se produce el cáncer de pulmón. Y si yo dejo de fumar, puedo calcular incluso en años de sobrevida cuánto menos va a morir las personas, grupos poblacionales por dejar de fumar. Puedo hacer predicciones, ¿ya? Sin embargo, lo cualitativo no se va a preocupar de la causalidad, de por qué se genera el cáncer de pulmón. Quizás va a querer comprender cómo una persona vive el cáncer de pulmón, por qué las personas fuman o por qué las personas no dejan de fumar. Cambia la lógica de lo que yo quiero estudiar, cambia mi objeto de estudio y mi forma de interpretar, ¿ya? Se dice que lo cuantitativo es objetivo, sí, ¿por qué? Porque está respaldado por las matemáticas, hay fórmulas matemáticas, hay probabilidades, el p-valor es simplemente una probabilidad, ¿ya? Y eso me acerca a tener casi una bolita de cristal y saber qué va a pasar en el futuro. Por otro lado, lo cualitativo se le acusa de subjetivo, y en parte es verdad, porque estudia cómo los sujetos y las personas interpretan el mundo, ¿ya? Y hay diferentes interpretaciones en el mundo, lo que vimos en la primera diapositiva. O sea, para un cuadro de COVID-19, está la verdad que le dice el equipo médico que lo está atendiendo, está la verdad que le dicen las redes sociales con todos los consejos, está la verdad de la vecina que se sanó, está la verdad de la vecina que tuvo un abuelito que se le murió, y todas esas verdades tienen el mismo peso muchas veces. Y con eso construye su decisión para tratar su enfermedad, ¿ya? A diferencia de lo cuantitativo, que nosotros nos cerramos en que hay un tratamiento de los síntomas y con eso se tiene que sanar la persona. Y hay indicaciones, además, de que tiene que usar mascarilla, tiene que lavarse las manos, no tiene que salir, y que con eso se va a solucionar el problema. Y nosotros vemos a diario que el mundo no funciona así. Nosotros vivimos quejándonos, y en parte sí, yo me he quejado también, de las personas que no respetan la cuarentena, que hacen carrete y todo eso, pero claro, desde lo cuantitativo, para nosotros es súper simple la ecuación. Es quédate en la casa, lávate las manos, usa mascarilla y listo. Y se solucionó el problema. Y matamos la epidemia, eliminamos la pandemia. Pero no pasa, no pasa. ¿Por qué? Y ahí entra lo subjetivo. Hay personas que no tienen para comer y tienen que salir a buscar.
Hay personas que no tienen conciencia y salen a carretear. Hay personas que tienen otros intereses que son distintos a los de la salud de la población. ¿Cómo hago que una persona cambie su forma su mentalidad, su forma de interpretar el mundo? Y aparecen muchas cosas dando vueltas, ¿ya? La neutralidad es es otra característica de lo cuantitativo. Aquí el investigador es un agente externo. No forma parte del problema, lo ve desde afuera. En lo cualitativo, el investigador tiene que hacer un proceso autorreflexivo, porque el investigador también forma parte del problema, ¿sí? Y esto es un ejemplo simple. Si yo estoy haciendo una intervención en persona obesa y yo soy un obeso, o sea, desde la neutralidad no tengo ningún problema porque yo soy el terapeuta, así que da lo mismo si soy obeso. Yo tengo la respuesta para que los otros no sean obesos. Da lo mismo si yo soy o no, ¿ya? Pero acá, porque yo soy obeso también, forma parte, y yo quizás al ser obeso estoy formando o tengo cosas en común con los sujetos que estoy estudiando que son obesos, ¿sí? Y voy a tener quizás lejanía con los sujetos que no son obesos, porque yo no soy obeso y quizás no puedo entender o comprender cómo viven ellos el mundo, ¿ya? Entonces entra lo subjetivo de todas maneras y el investigador forma parte del estudio y del problema también, de alguna manera, ¿ya? A eso se le llama proceso de reflexividad. Es algo que no vemos mucho acá, pero también debería estar. Y por último, en síntesis, lo cuantitativo describe la realidad tal cual es, y lo cualitativo, ¿cierto? Se va en una crítica y una transformación de la sociedad actual. Por ahí entramos más a algo llamado como el activismo, tratar de cambiar la realidad y construir la realidad, y con lo cuantitativo en realidad predecir hacia dónde vamos con la realidad que tenemos, sin cambiarla, de hecho normándola, ¿ya? Tiene mucho de normativo lo cuantitativo también. Y hay un proceso político también en la época de los 50, lo cuantitativo tomó fuerza con un auge de los Estados Unidos, con la hegemonización, con la masificación a nivel mundial de esta forma de interpretar, y hoy lo vemos en nuestros gobiernos, en los estados, todo se determina en base a números. O sea, el tema cualitativo está como muy por debajo de lo cuantitativo, pero va de la mano con todo un trasfondo político que no es el objetivo de esta presentación, pero es bueno que lo sepan también, que existe un trasfondo político dentro de las investigaciones, que nosotros no lo vemos o lo ignoremos muchas veces, es verdad. En salud nosotros podemos estar cegados toda una vida y creer que solamente estamos generando conocimiento, pero no. A medida que ustedes avancen y se dan cuenta, ustedes también están interviniendo en la realidad actual. Y eso también es conocido como una acción política. No política de formar un partido determinado, es política en el sentido amplio de la palabra, en cómo vamos ordenándonos y construyéndonos como sociedad, ¿ya? Que se entienda en ese aspecto. Con respecto a la idea, creo que esto es súper importante. Me gusta conversarlo, explayarme, sobre todo cuando tengo mis cátedras, ¿ya? Obviamente esta es una presentación más cortita, solo voy a dejar así una pincelada. Nosotros necesitamos motores de ideas para investigar, ¿ya? La idea es la clave, es el inicio de la investigación, como ustedes vieron en las diapositivas anteriores, ¿sí? Pero no basta con una buena idea, porque yo puedo tener la mejor idea del mundo, pero no tengo la energía para llevarla a cabo, ¿sí? Eso es clave. Esto pasa mucho en las tesis. Yo tengo una amplia experiencia en pregrado, sobre todo, que ahora ya no dirijo tesis de pregrado, pero tengo una amplia experiencia y podía ver cómo los chicos y las chicas a veces se frustraban y dejaban la tesis a media, hasta ahí, y como que no querían seguir, como que no enganchaban, y muchas veces porque el tema no les convencía, porque no era factible realizarlo, había un millón de variables que había que analizar, ¿ya? Entonces, en ese escenario, yo les voy a mostrar esta serie de conceptos que aparecen acá, que tiene que ver con inspiración, ¿ya? Para mí es clave. Si yo tengo una idea, un tema que me inspira, que me mueve por dentro, ya sea por mi historia personal, por algo que quiero lograr en el futuro, etcétera, 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 ya tengo un motor, ya tengo una fuerza. A veces la oportunidad también. Se da mucho que los profesores, guías o tutores, en este caso no sé si ustedes tendrán tutores de investigación, ya tienen un trabajo desarrollado, ellos ya están investigando y de ahí sacan unas variables y le dicen, tomen, investiguen este tema, hagan esta pregunta, respóndanla con estas variables, hagan el análisis.
Eso es una oportunidad y ustedes también la pueden tomar, ¿ya? Ahora no es algo que ustedes reflexionaron en profundidad, pero es un tema que ya está desarrollado, semidesarrollado. Conceptualización es un poquito más complejo, son para investigadores más desarrollados, que tienen experiencia, que quizás quieren entrar a escribir un libro, un capítulo de un libro con un problema determinado donde no hay mucho conocimiento, está medio enredado y lo quieren aclarar, ¿ya? Necesidad de resolver un problema también es clave. La COVID-19 es un ejemplo, o sea, hay fondos para investigar en el tema, necesitamos resolver todas las vacunas que están en camino, o sea, son motores para investigar, ¿ya? Son motores de inspiración, de fuerza. Necesidad de cubrir huecos del conocimiento también es importante cuando ustedes tienen la línea de investigación, cuando les mostré el puzzle, es que yo tengo estas piezas que me faltan y tengo que descubrirlas, ¿ya? Súper importante tener esto. ¿Por qué? Porque les doy firmado que independiente de la investigación que sea, es súper difícil hacer investigación porque, no porque sea difícil en sí, sino porque es un proceso muy a mediano o largo plazo muchas veces. Y uno tiene una vida que va de manera paralela a ese proceso y nos pasan cosas en la vida. Y en eso es que muchas veces o nos caemos, nos complicamos y ahí tendemos a dejar esto un poco de lado. Por lo tanto, necesitamos algo, un motor que nos empuje constantemente. Y eso es algo que tienen que trabajar. Y si trabajan en grupo, mucho mejor. Se tienen que turnar y siempre estar potenciándose mutuamente, ¿ya? Cuando hay tesis solo, ahí es un poquito más complejo. Bien. Enfoque cuantitativo, características generales de los estudios. Esto es lo que vamos a ver a continuación, muy brevemente. Bueno, esto está repetido en la diapositiva siguiente, no textual como sale acá, pero son características que pueden adoptar los diferentes diseños o estudios, ¿ya? En términos generales, vuelvo a repetir, en el enfoque cuantitativo, lo cualitativo es completamente distinto a lo cualitativo, ¿ya? Presencia o ausencia de intervención, la forma en que se recolectan los datos, el tiempo en el cual se va a estudiar la muestra, la forma de analizar la información. Lo vamos a ver con ejemplos, ¿ya? Con respecto a lo primero, entonces, puede ser algo experimental u observacional. Algo experimental, yo ya se lo expliqué en el ejemplo de mi experiencia con el método científico, ¿ya? Así que creo que por honor al tiempo no vale la pena profundizar mucho más allá con otro ejemplo. Pero sí me es interesante decirles que en este tipo de estudios, o esta característica, es que el investigador, la investigadora, va a ejercer una acción sobre los sujetos, como me sale acá, ¿ya? El de nosotros era experimental porque nosotros decidimos someterlos a un plan de intervención en actividad física, ¿sí? Normalmente acá es cuando aparece el grupo control, el grupo estudio, o grupo control y grupo experimental. El grupo control tiene que ir con el tratamiento gold standard, no es que yo no le hago nada. Si no existe nada, ahí sí puedo asignar un placebo. Y el grupo experimental es el nuevo tratamiento que yo creo que a lo menos es mejor que el gold standard o el placebo en su defecto, ¿ya? Eso a grandes rasgos. Como les digo, el ejemplo ya lo comentamos antes, así que no lo vamos a profundizar. Por otro lado, con lo observacional, aquí hay una diferencia. Aquí el investigador, la investigadora, no ejerce nada sobre los sujetos, no genera un cambio, ¿ya? No, como dice ahí, no ejerce una acción, ¿ya? Sin embargo, lo que yo quiero hacer es medir características que tienen estas personas, este grupo de sujetos. Para eso, entonces, aquí sí quiero entrar en un ejemplo drástico. Me gusta dar ejemplos drásticos para que se entienda la diferencia entre algo experimental y algo observacional. ¿Qué pasa si un paciente que tuvo síndrome coronario agudo y fue tratado con stent, como vemos ahí en la fotografía de arriba a la izquierda, a través de un catéter a través de la arteria femoral y llegaron hasta las coronarias, ¿cierto? Hicieron todo el procedimiento y después de unos años, en mi investigación, me olvido de esa historia, y ahora mi investigación va a ser observar en personas que tuvieron síndrome coronario agudo y que fueron tratadas con stent, cuál es el diámetro de la arteria coronaria, ¿ya? Y para eso voy a ingresar un catéter con una cámara, estoy inventando todo esto, hay otras formas también, pero es para darle dramatismo a la historia. Un catéter, ¿cierto? Con una cámara por la arteria femoral, ¿cierto? Y voy a ingresar, voy a llegar hasta la aorta, voy a llegar a las coronarias,
y voy a llegar a la zona del stent, voy a grabar, voy a tirar un infrarrojo, estoy montando y voy a hacer una medición del diámetro. Retiro y anoto mi medición. Eso es, yo le pregunto a ustedes, ¿es algo experimental o es algo observacional? ¿Ya? Si alguien quiere, puede responder en el chat. Si alguien quiere, puede activar el micrófono. Si no, lo deja en su cabeza nomás y lo piensa. ¿Sí? Queda para cada uno. Piensen, tengan una respuesta y yo les voy a comentar de inmediato. Bien, entonces, ya pensaron, tomaron una decisión. Eso es algo observacional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en teoría, todo ese procedimiento quirúrgico, que ustedes podrían confundirlo muchas veces como algo experimental, en realidad lo único que busca es entrar, medir y salir, y no va a generar un mayor cambio en la vida de las personas. De hecho, si el diámetro está disminuido, ¿ya? Si excluimos de este ejercicio las normas éticas o bioéticas, si el diámetro está disminuido, yo ni siquiera tengo la necesidad de aplicar un tratamiento para aumentar el diámetro. Yo tengo que dejar al paciente para que siga su curso natural, ¿cierto? Y si le va a dar otro infarto, que le dé y ahí se le hace el tratamiento. Ojo, estoy exagerando, este es un ejemplo para que se entienda. Obviamente por la bioética yo no puedo hacer eso, o sea, si el paciente está en riesgo, yo nunca puedo mantener el riesgo del paciente, tengo que derivarlo urgente, llamar al cardiólogo y que se le haga el tratamiento que corresponda, ¿ya? Pero es un ejemplo para que se entienda, en teoría, yo no me preocupo por solucionar el problema, yo voy, mido y dejo que las cosas sigan su curso natural. Esa es la diferencia con lo experimental. En lo experimental, yo tomo una decisión y genero un cambio en la persona para que el curso natural cambie y sea otro el destino, otro el futuro. ¿Ya? Eso es clave de entender para que se comprenda porque es medio enredado. Yo me fui de unos ejemplos súper rebuscados, sí, a veces más fácil. Es más fácil, ¿por qué? Porque yo lo puedo determinar de la siguiente manera. Pre-post a experimental, porque en el antes y el después tiene que haber algo se intervino, ¿ya? A veces es aplicación de una encuesta, eso es observacional. Es como simple, es como lo lógico, pero quise ir con ese ejemplo más complejo, para que lo piensen y lo reflexionen. Bien, otra característica entonces es esto de lo prospectivo, retroprospectivo o retrospectivo, ¿ya? Y también es interesante porque tiene relación con que yo me voy a centrar en cuál es el momento del estudio o el momento en que yo planifico hacer el estudio, el presente, el hoy, en este minuto, ¿ya? Y ahí es donde yo me hago la pregunta, los datos que yo voy a ocupar para hacer el análisis, ¿los obtengo ahora o vienen del pasado? Alguien ya los midió. Puede haber sido yo en el pasado o puede haber sido quizás otra persona que no lo hizo pensando en mi estudio, lo hizo por cumplir, no sé, el protocolo de su trabajo en un CEFAM, en un hospital, o simplemente, no sé, en la JUNAEP, etcétera, 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 en cualquier institución, ¿ya? Si ese es el caso, entonces nosotros le llamamos que tiene una característica retrospectiva, o sea que los datos existen desde antes de que yo diseñara el estudio, ¿ya? Y un ejemplo muy común de esto son los datos que vienen de las fichas clínicas, el historial de la anamnesis, ¿cierto? Cosas que ya fueron medidas antes, exámenes sanguíneos de antes y todo ese tipo de cosas. ¿A qué le llamo algo prospectivo? A cuando yo tomo los datos, ya sea en este minuto o desde que yo pensé mi estudio hacia el futuro, ¿ya? O sea, no existen los datos. ¿Los voy a tomar o los voy a tomar justo en este instante o los estoy tomando en este instante? A eso yo le llamo algo prospectivo, ¿ya? Y la mayoría de los estudios tienden a ser más prospectivos, ¿sí? Los datos se generan al iniciar el estudio, ahí nace la información. Pero también muchos estudios sacan algunos datitos del pasado y también sacan del futuro. Y cuando ocurre ese enredo, ahí hay toda una discusión también y se forman los estudios retroprospectivos, una combinación de ambos, ¿ya? Pero otros autores no ocupan esa palabra retroprospectivo y dicen, ya, la mayoría de los datos, ¿de dónde vienen? ¿Vienen del pasado o vienen del presente futuro? No, vienen del presente futuro, son 2 o 3 del pasado. Ya, listo, llamémosle prospectivo entonces. O si dicen, vienen del pasado y hay un par de datos del futuro, del presente futuro, ya, llamémosle retrospectivo. Ahí todavía hay una discusión, no hay una certeza absoluta. Y otros dicen, ¿saben qué? Yo no me caliento la cabeza, yo le llamo retroprospectivo. Punto. Otra característica tiene que ver con si son transversales o longitudinales. Esto también es bastante entretenido, ¿ya? Lo transversal tiene relación con que yo hago una sola observación en el tiempo.
Pero ¿qué pasa si usted tiene pensado hacer un examen físico, ya casi con ropa interior del paciente o la paciente, un examen sanguíneo y un holter de presión arterial? Tres cosas. Quizás no va a poder hacer las tres cosas en un mismo momento, por diferentes razones, tiempo, capacidad de recursos humanos, material, etcétera, etcétera. Entonces quizás si estamos pensando ahora en julio, 10 de julio, el 15 de julio yo hago la evaluación física, el 20 de julio le hago el examen sanguíneo y el 30 de julio le hago el holter de presión arterial, ¿ya? ¿Eso es algo longitudinal o es algo transversal? Tiende a generar confusión. Lo vamos a definir como algo transversal. Ustedes, pero ¿cómo si tiene una medición el 10 de julio, el 15 y el 30 de julio? No me acuerdo si dije 15 o 20, ¿ya? No, 15, dije 15, 20 y 30. Tiene una el 15, el 20 y el 30 de julio, o sea, se demoró como 15 días y me dicen que es algo transversal en un momento del tiempo, según esta imagen. Pero no, ¿ya? Algo transversal tiene que ver con que cada una de las evaluaciones o mediciones que yo le haga al paciente se van a realizar por una vez en el paciente. Cuando yo repito una evaluación más de una vez en el paciente, se convierte en longitudinal. Da lo mismo si yo me demoré un minuto entre una evaluación y otra, o me demoré una vida entre una evaluación y otra, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, ahora les digo, tómense el pulso cariotidio, en 15 segundos, desde ahora ya, y ustedes se lo toman, perfecto, cada uno anota, y les digo, pasaron 15 segundos más, y les digo, tómense de nuevo el pulso carotidio, lo anotan, eso automáticamente es longitudinal. Hay un pre y post. Usted me va a decir, sí, pero no pasaron 15 segundos. Sí, pasaron 15 segundos, pero hice dos mediciones en una misma persona. Eso es longitudinal, ¿ya? Obviamente ahí entra el criterio del equipo investigador, cuánto es el tiempo de separación entre la evaluación 1 y la evaluación 2, ¿ya? Eso lo tienen que definir ustedes, tiene que ver con el diseño. ¿Sí? Para la mayoría de las cosas no vamos a tener efecto en 15 segundos. Hay todo un tiempo que tenemos que esperar para visualizar los efectos, ¿ya? Creo que con eso se explica la diferencia entre algo transversal y algo longitudinal. Yo necesito a lo menos dos mediciones repetidas en la misma persona para que se convierta en longitudinal. Si es una medición en la persona, es transversal, ¿ya? Eso es una forma de entenderlo de manera simple. Luego nos vamos a otros dos conceptos de descriptivo o analítico, ¿ya? Y acá, en este escenario, en realidad, que va a coincidir después con los diseños epidemiológicos que tengo otras diapositivas, que es la última parte de la presentación. Lo descriptivo, en realidad, tiene que ver con que yo voy a reportar características de los sujetos que estoy estudiando. Un ejemplo clásico, y ustedes lo pueden leer si quieren profundizar, es la Encuesta Nacional de Salud. Yo sé que está la versión actual, que es la 2016-2017, pero solamente podía acceder a los primeros resultados. Por lo tanto, les puse la fotito de la versión anterior, 2009-2010, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver que la población se clasifica a cuántos hombres y cuántas mujeres hay, ¿cierto? Por sexo, tipo censo, más o menos, ¿ya? Rango etario, cómo se distribuyen las personas según grupos de menores de 15 años, 15 no sé, 20 años o 30 años, no recuerdo los valores exactos, pero ahí ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Y empezamos a ver prevalencia de hipertensión arterial, prevalencia de diabetes mellitus, prevalencia de estado nutricional, de ya sea obesidad, prevalencia de lo que a usted se le ocurra, bueno, que esté considerado en la enfermedad de esta encuesta, ¿ya? Y describe características. Eso es algo descriptivo. Se convierte en analítico algo cuando, por eso puse esta imagen, cuando empezamos a implementar un proceso matemático bioestadístico, ¿sí? No voy a darle una charla de bioestadística en esta ocasión, pero lo que vemos acá en realidad es el p-valor. Eso es lo que estamos analizando, ¿ya? Y esto nos permite a nosotros construir verdades, construir diferencias, relaciones, asociaciones, correlaciones, diferencias pre-post, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre se repite el proceso matemático. No es el mismo, hay diferentes fórmulas para cada tipo de análisis, ¿ya? Pero así construimos. Y acá nosotros podemos decir, por ejemplo, que los hombres tienen un mayor riesgo de morir, de mortalidad por COVID-19 que las mujeres, con un p-valor de tanto, ¿sí? O podemos decir que las mujeres tienen un mayor rendimiento académico que los hombres, con un p-valor tanto, obviamente en un contexto determinado, ¿ya? Podemos hacer ese tipo de comparaciones entre poblaciones también, ¿ya?
Es todo un tema. Analítico, entonces, sinónimo de aplicar fórmulas matemáticas y obtener un p-valor para poder, haciendo un contraste de hipótesis en cada una de estos análisis. O sea, cada cruce de variables me va a llevar a un contraste de hipótesis y el p-valor me va a llevar a elegir una hipótesis. Y así yo construyo conocimiento, ¿sí? Así yo puedo decir de que quizás, no sé, la terapia A es mejor que la terapia B en los pacientes con la patología tanto, ¿sí? Esa es una forma de razonar. Y aquí entramos a otro punto, y este es el punto final, más o menos, que ya tengo de mi presentación, centrada también en los diseños, ¿ya? Que esto es como la introducción A, y que tiene que ver con epidemiología. Epidemiología es una ciencia que se encarga de estudiar la frecuencia y distribución de enfermedades en la población. Eso es como en palabras simples, hay miles de definiciones. Es mi definición, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Para mí, la epidemiología es un tipo de metodología de la investigación diseñada y creada exclusivamente para hacer investigación en salud, ¿sí? O sea, la epidemiología es una hijita de la metodología de la investigación, y la epidemiología debiese ser lo que nosotros ocupamos en salud, ¿ya? Debiese ser, pero no hay otras alternativas también. De hecho, yo estoy explorando otras alternativas, ¿ya? Pero es lo más famoso en realidad, por decirlo. ¿Cuáles son los diseños más típicos de la epidemiología? Y acá les voy a nombrar 4, que son los que nosotros vemos en medicina, en la asignatura de epidemiología. Los diseños transversales, que va muy de la mano con lo que expliqué de lo transversal anterior, ya en la característica. Los diseños de cohorte, con una H, ¿cierto? Y 2 O, entonces tienen que tomar aire. Cohorte, ¿ya? Porque también están los de corte transversal, y ahí tienden a haber confusiones. Corte transversal es corte, de cortar. Y cohorte es de las cohortes romanas, ¿ya? Estudios caso-control, también son muy famosísimos, ¿cierto? Y los estudios experimentales que ya les expliqué con mi ejemplo de cuando le hablé del método científico, ¿ya? Mi experiencia. Bien, hay unos conceptos básicos sí que tenemos que entender en epidemiología, brevemente. Caso es una característica o cualidad que nosotros queremos observar en nuestra muestra de estudio, en la población que queremos estudiar. Y hay dos palabras muy interesantes en epidemiología que se ocupan mucho. Evento, ¿ya? Normalmente el evento es la situación de interés, normalmente es la patología. Si tiene o no tiene el evento, está o no está enfermo. Pero eso es algo que es relativamente construido por el equipo de investigación, porque para nosotros también puede ser un evento que la persona esté sana, ¿ya? Eso lo define el equipo de investigación. Normalmente es enfermo sano, ese es el evento. Y factor de exposición, normalmente es una característica que la quiero relacionar con el evento, ¿ya? Con el enfermo sano, y puede ser un hábito tabáquico, puede ser una conducta, puede ser un examen sanguíneo alterado o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso normalmente le damos los apellidos de factor de riesgo, factor protector. Y así nosotros empezamos a construir conocimientos en algunas patologías, enfermedades. O sea, podemos relacionar si el cáncer de pulmón está relacionado, cuáles son sus factores protectores y sus factores de riesgo, por ejemplo. Y hacemos cuadros, y hacemos cruces, y hacemos análisis matemáticos también y bioestadísticos, ¿ya? No se escapa todo eso de este escenario, ¿ya? Es difícil escapar a las matemáticas también. Y por último, un barniz nomás. Hay otros detalles que tenemos que tener en cuenta en cada uno de estos diseños y que van variando. Por ejemplo, los sesgos, errores, la forma de analizar los datos, la forma de seleccionar a los sujetos de estudio, las poblaciones, la forma de hacer el seguimiento, cambia en cada uno de estos diseños. Obviamente esta no es una clase de diseño, así que no voy a profundizar en eso, pero les dejo la invitación abierta, ¿ya? En ese escenario, entonces, lo que yo quiero concluir en esta primera diapositiva de esta parte final es que no existe el estudio perfecto. Todo diseño y estudio va a tener puntos fuertes y puntos débiles, cosas a favor y cosas en contra. Por lo tanto, la visión crítica y el análisis que ustedes pueden hacer es súper importante y eso tiene que reportarse al final de la investigación, ¿ya? Es parte de nuestro compromiso ético. Ya si lo quieren criticar o no, ¿ya? Usted tiene que ir preparado para poner el pecho a las balas nomás y defenderlo. Y acá, hablando brevemente de cada uno, ¿cierto? Los estudios transversales también son llamados en inglés cross-sectional, ¿ya? O de corte transversal. Lo que busca es describir la frecuencia de factores de exposiciones o eventos en el grupo que está estudiando usted, ¿ya? Entonces recolecta información sobre ellos,
y normalmente lo que reporta es la prevalencia. ¿Sí? La prevalencia en palabras simples es el porcentaje. Si yo le pregunto a los asistentes quién usa anteojos, entonces quizás me van a decir yo, y tengo, no sé, 15 asistentes y 5 ocupan anteojos, entonces 5 dividido en 15, 33,3%, la prevalencia de las personas que usan anteojos es 33,3%. Por complemento, yo puedo deducir de inmediato que la prevalencia de personas que no usan anteojos es de 66,7%. Punto, fin del asunto, ¿ya? Obviamente algo muy rápido lo estoy diciendo, pero es un ejemplo para que se hagan una idea. Y empiezo a describir miles de cosas. Yo hice un ejemplo de uso de anteojos, hay miles de otras cosas más que se pueden describir. ¿Ya? Bueno, ahí está la explicación de caso que ya lo había comentado antes. Estudios de cohorte, ya les dije que proviene de la cohorte romana. Tiene que ver con el seguimiento que yo le hago. Acá entramos al mundo longitudinal. El caso anterior, el estudio transversal, valga la redundancia, tiene la característica de transversal. O sea, se hace una medición una vez en el tiempo a cada uno de los participantes. Aquí no. Aquí yo parto con un grupo de participantes que normalmente, no, que de hecho están sanos, porque esto analiza desde el factor de exposición hacia el evento, ¿ya? Entonces, el requisito es que todos estén sanos, pero separo dos grupos, un grupo que están expuestos a algo y un grupo que no está expuesto a algo. Y en ese escenario, entonces, dejo transcurrir el tiempo. Ojo, dije que tiene características de observacional. ¿Eso qué significa? Que los investigadores normalmente acá no intervenimos en nada, ¿ya? Solamente identifico personas que no siguen un tratamiento y personas que sí siguen un tratamiento. Y yo no les doy el tratamiento, eso por naturaleza se los dio el sistema de salud, yo estoy observando simplemente. Y espero que pase el tiempo, voy y reevalúo a las personas y veo, ¿tuvieron la enfermedad o no tuvieron la enfermedad? Y ahí hago un análisis matemático para relacionar si la enfermedad, el hecho de estar sano o enfermo, está relacionado con estar expuesto o no estar expuesto a algo, ¿ya? Si tuviese que inventar un ejemplo en este momento, lo más fácil que se me viene a la mente es expuesto personas que fuman, no expuesto personas que no fuman. Evento, cáncer de pulmón, ¿cierto? Todos estos rojitos tuvieron cáncer de pulmón y este rojito tuvo cáncer de pulmón. Los verdes, no cáncer de pulmón. Y con esto yo fácilmente, al ojito sí, hay que hacer un proceso matemático para que esto tenga una base estadística, pero al ojo yo puedo decir que, claro, el hecho de fumar está relacionado, me aumenta las personas que tienen cáncer de pulmón, ¿ya? En cambio, el no fumar me disminuye la cantidad de personas con cáncer de pulmón. Pero igual va a haber cáncer de pulmón, ¿no? Eso es quizá inevitable, ¿ya? Bien, espero que se entienda eso en palabras simples. Acá vuelvo a repetir lo mismo, en realidad este texto tiene que ver con eso, con que nosotros partimos desde el factor de exposición, diseñando el grupo de estudio, y terminamos observando y registrando si presentó o no presentó el evento. Esa es la lógica de los estudios de cohorte. Son observacionales y son longitudinales, ¿ya? Porque hay un antes y un después. Acá abajo apareció eso. Bien. Un estudio famosísimo de la cohorte es el estudio de Framingham, ¿ya? Que acá dice Framingham Heart Study, ¿ya? Que inició en el año 1948 en Estados Unidos, en Massachusetts, principalmente en la zona que se llama Framingham, ¿ya? Que es una localidad, un poblado, condado, no sé cuál es el nombre exacto, chiquitito, y ahí seleccionaron a 5.000 y algo habitantes, y les dijeron, ¿saben qué? A ustedes que están sanos, les vamos a hacer 2 exámenes anuales, todos los años. Si ustedes se casan, a su pareja también le hacemos el examen. Si tienen hijos, también le hacemos exámenes a todos. Y vamos a seguir a lo largo del tiempo. Y cuando tengan hijos, sus hijos, también les vamos a hacer exámenes. Y si se mueren, obviamente dejamos de hacer exámenes. Y así seguimos a lo largo del tiempo. Hoy en día van en la 3ª generación, o sea, están los que iniciaron, los hijos y los nietos, y a todos ellos les siguen haciendo examen. No están los 5.000, obviamente ha crecido la población porque ha habido más natalidad, ha nacido más gente, y también otra ha muerto, pero gracias a este estudio se ha podido descubrir gran parte de los factores de riesgo cardiovasculares. Aquí aparece, ahí yo les puse un ejemplo nomás, por la asociación del tabaquismo con la enfermedad coronaria, por ejemplo, ¿ya? Asociación de la obesidad y la actividad física con la enfermedad cardíaca.
Y así tenemos una serie de investigaciones o de descubrimientos que se relacionan a este gran estudio Framingham, que se realizó en Estados Unidos, que tiene las condiciones económicas para hacerlo. En Chile, si ustedes, yo no sé si hay gente que ya ha pasado por CEFAM, hay tablas de Framingham que se aplican en los programas cardiovasculares y obviamente están validados. Se hizo un mini Framingham en Chile, se homologó, se validó, se dejaron puntaje y con eso podemos predecir el riesgo cardiovascular de aquí a 10 años en las personas, ¿ya? Esa es como la utilidad de este estudio también. Eso es un ejemplo de que es que se construyó con un diseño de cohorte. Están los famosos casos de control también, que ustedes los pueden escuchar mucho. A diferencia de los estudios de cohorte, esto es al revés, ¿ya? Yo les dije en el de cohorte, yo en este momento selecciono personas que están expuestas y que no están expuestas a algo, pero todos están sanos. Y de ahí espero un tiempo y veo si se enfermó o no se enfermó. Ahora, en el caso control, es al revés. Yo en este momento busco dos grupos de enfermos y sanos, ¿ya? Ese es mi criterio principal. Quiénes son enfermos y quiénes son sanos, ¿ya? Y armo mis dos grupitos. Y de ahí me voy al pasado, ¿ya? Hacia atrás, a recopilar información de que si estaban expuestos a algún factor o no. Y empiezo a descubrir, qué factores del pasado se asocian con que ahora él está enfermo o está sano. Es como al revés, ¿ya? La lógica. Espero que se entienda, quizá un poquito enredado, pero espero que se entienda. Un ejemplo quizá rapidito, a ver que se me venga a la mente. La COVID-19. Empiezo a tener personas, de hecho si hacemos el relato, si alguien estuvo en la charla de COVID-19 que hicimos también con otra rama de medicina, podemos analizar cómo la OMS empezó a asociar personas que tenían la sintomatología, porque todavía no estaban muy desarrollados todos los exámenes y las cosas, pero tenían esta sintomatología de este nuevo brote sospechoso, ¿cierto? Del nuevo SARS-CoV, ¿ya? Y empezaron a indagar en estos casos y les preguntaban, ya, ¿y usted qué síntomas ha tenido? ¿Usted sintió fiebre? ¿Usted sintió estornudo? ¿Usted tuvo contacto con una persona contagiada o no? ¿Usted fue a la sala de venta, no sé, perdón, a la sala de venta, a este mercado de Wuhan o no fue? Y todas estas preguntas entonces fueron construyendo y así descubrieron hacia atrás, porque no se conoce, hacia atrás, pero un atrás reciente, o sea, desde los casos enfermos, está explotando el brote, hacia unos días atrás que se contagiaron, empezaron a descubrir de que, claro, esta enfermedad se contagiaba de persona a persona, después descubrieron de que habían casos asintomáticos, de que no era de animal a persona, también era de persona que aparentemente estaba sana a otra persona, ¿cierto? Y así fueron descubriendo una serie de cosas, y claro, una vez que se supo y se confirmó, empezaron a tomar las medidas de cerrar los aeropuertos y a mitigar aún más. ¿Ya? Porque muchas de las críticas que se hacen, bueno, ¿y por qué no? Si se sabía que había una epidemia, ¿cierto? ¿Por qué no se tomaron las medidas de inmediato? Y una de las respuestas, sin explayarme mucho más en esto, es porque nosotros vivimos con epidemias. Que no las veamos y son invisibles para nosotros es otra historia, pero esto es muy común, sobre todo en esa zona, ¿ya? Y tienen toda una serie de protocolos, entonces, como es común, no pensaron que esto iba a ser tan potente, ¿cierto? Se me iba a escapar tanto de las manos, y se demoraron un poquito hasta darse cuenta. Pero como no es el objetivo de esta presentación, salgo de ese camino y retomo, ¿cierto?, lo que nos convoca. Entonces, los estudios caso control siempre son observacionales, ¿sí? Porque ya pasaron, o sea, no es que ya pasaron. Yo voy a recopilar información del pasado. Alguien ya las tomó, no lo planifiqué yo, es retrospectivo, ¿ya? Y no puede ser experimental porque todo ese trayecto de tiempo ya pasó, no puedo intervenir en nada, ¿sí? Y son analíticos también, porque voy a buscar asociación entre los factores, ¿ya? Acá explica lo que yo ya les dije, parto de enfermo o sano, armo mis dos grupos, ahí armo los casos y los controles, y de ahí me voy al pasado, en los casos, qué factores tuvo y no tuvo, y en los controles, qué factores tuvo y no tuvo, y empiezo a hacer mis asociaciones. Y por último, los estudios experimentales, que no me voy a explayar mucho, por lo mismo, porque ya lo mostré en el ejemplo del método científico, ¿ya? Ese es el ejemplo claro. Hago un análisis inicial, determino yo una acción sobre los sujetos, la ejecuto, y cuando termino, hago una evaluación final y comparo el pre con el post, ¿ya? Y ahí veo con las matemáticas si tengo diferencias estadísticamente significativas o no, ¿ya? Son similares a los de cohorte porque siguen a lo largo del tiempo, pero a diferencia del de cohorte, el de cohorte es solo observacional.
Aquí en el experimental yo ejerzo acción, yo determino una acción para modificar el futuro de esas personas y obtener un resultado deseado, ¿ya? Bien. Todo eso ya lo dije, así que ahí continuamos. Esto quizás es bueno volver a destacar. Nosotros tenemos que en el grupo control tener un gold standard, el tratamiento por excelencia que se ha descubierto hasta el momento. No es simplemente dejarlo con un placebo o no hacer nada. Yo tengo que tener el tratamiento ideal para esas personas, sobre todo en el caso de enfermedades. Si son personas sanas, el grupo control, obviamente ahí no hago nada, o hago un placebo, ¿ya? Eso para que quede claro. Pero si son enfermos, no. En cuanto a los ciegos y estas cosas, también es relevante. El ciego tiene que ver con que la persona, el paciente, no tiene idea si está en el grupo control o en el grupo intervención. El doble ciego, que lo llama acá, es que el investigador y el paciente, o el investigador o el médico y el paciente no tienen idea si está tratando el grupo control o el grupo experimental y quién es quién. ¿Ya? Y existe el triple ciego también, que además de estos dos que ya dije, el analizador de los datos o el laboratorio que analiza los resultados tampoco tiene idea si esos datos pertenecen al grupo control o al grupo experimental. Y eso genera un nivel de evidencia, de certeza, de que no estamos quizás en nuestro subconsciente falseando los datos, ¿ya? Es importante la aleatorización también, ¿ya? Y esto ya lo acabo de decir, lo del ciego. Bien, una vez que, y acá estamos en la patita final, espero no tenerlos muy aburridos y que sea tan extenso, en esta parte lo que quiero comentar es que nosotros tenemos que comunicar los resultados, ¿ya? De alguna manera. Y eso se hace de diferentes formas. Una de las formas más famosas y comunes es a través de un paper, pero otra forma puede ser a través de la exposición en un congreso, ¿ya? Otra forma puede ser a través de la generación de un artículo de comunicación científica. En realidad hay muchas alternativas. Pero todo trabajo tiene que comunicarse. Esa es la idea, de que nosotros aportemos a la construcción del conocimiento. Tenemos una revista en nuestra facultad, la revista Johans, ¿ya? También se puede publicar ahí. De hecho, tengo una experiencia con eso. Para poder publicar en revista, cada revista tiene sus propias reglas del juego. Así como pude ver yo en las bases de su trabajo, ustedes también tienen definidas sus propias reglas del juego. Y ahí hay ligeras variaciones, ¿ya? No son muy grandes, pero cada institución que va a analizar, que va a recibir y que va a socializar este trabajo de investigación dice cómo tiene que hacerse. Por lo tanto, esto es relativo, no voy a entrar en mayores detalles, ¿ya? Ahí yo tengo siempre para ustedes la referencia de la Revista Médica de Chile. Algunas ideas que yo les puedo comentar desde mi experiencia, por lo menos mis trabajos de investigación. Esa historia que les conté en el método científico está relacionada también con este paper, ¿ya? Este es el precursor, en realidad, un paper anterior a ese, que habla dice, efectos de un programa de entrenamiento intermitente de alta intensidad en niños con sobrepeso y obesidad en Arica, Chile, ¿ya? Acá hicimos una intervención en colegios, pre-post. Fuimos, separamos un grupo control, un grupo estudio, el control no hizo ejercicio, el estudio sí hizo ejercicio, hicimos como 3 meses de intervención y teníamos alguna hipótesis, teoría, ¿cierto? Vimos si tenía el ejercicio cambios, tanto en el aspecto cognitivo, en el rendimiento académico, obviamente en los parámetros físicos, en la capacidad aeróbica, una serie de cosas, ¿ya? Este es un estudio experimental, o mejor dicho, cuasi experimental. Digo cuasi porque no podemos controlar todas las variables. Algo experimental es algo que yo controlo todo. El colisionador de hadrones es un estudio experimental. Ahí está todo controlado, porque si algo falla, dicen por ahí que explotaría el mundo, ¿ya? Bueno, no sé qué tan cierto sea, pero bueno. Otro estudio que tengo, por ejemplo, es análisis comparativo del perfil antropométrico, calidad alimentaria, hábitos de actividad física en escolares obesos, según etnia de origen y nivel socioeconómico. Este es un estudio transversal, y acá empiezo a relacionar. Yo, por una única vez, evalué todos estos aspectos de los chicos escolares, y con eso después hicimos todo un análisis de p-valor, de análisis estadístico, y empezamos a obtener conclusión. Y claro, encontramos que el nivel socioeconómico era determinante para el perfil antropométrico, por ejemplo, para la calidad alimentaria, ¿ya? Habían relaciones. Este es un estudio también transversal, pero es bastante interesante también. Dice, dosis de radiación en pacientes pediátricos intervenidos en patologías cardíacas, ¿ya?
Y tiene que ver con que este estudio lo que busca es crear una referencia de valores de radiación que se pueden emitir a una población de niños que son sometidos a tratamientos cardíacos, llámese algún síndrome coronario agudo, por ejemplo, que le ingresan la sonda que le estaba contando antes y que además tienen radiación, ¿ya? Porque hay todo un equipo de rayos mostrando in situ cómo va el camino de la sonda y todo eso. Me imagino que por ahí han visto algo. Entonces, lo que busca este estudio es decir, bueno, ¿y estas personas cuánta radiación reciben? Y no hay una norma internacional. Y de hecho eso es lo potente de este estudio, que trata de generar una norma internacional. Está nuestro decano, no, el ex decano de la facultad dirigiendo este estudio, y él incluso tuvo que ir, fue a exponer internacionalmente algunos de estos resultados para tratar de generar algunas propuestas de pautas que normen, porque no existe normativa sobre la cantidad de dosis que reciben estos pacientes. Reciben nomás dosis, ¿ya? No sabemos si tiene asociación con otras patologías secundarias. Estamos hablando de algo a nivel mundial, ¿ya? Súper interesante ese trabajo. Otro trabajo que le tengo mucho cariño, porque nace de la asignatura con los chicos de medicina, con metodología de investigación 2, de un trabajo que hicimos de asociación entre la percepción materna del estado nutricional, ¿cierto?, de niños, de madres sobre niños, versus el estado nutricional real, pero con una característica de que estos niños pertenecen a escuelas de educación especial de la región de Arica y Parinacota. Es un estudio súper potente para la región en ese sentido, con una muestra chiquitita así, y además encontramos hallazgos súper interesantes, y bueno, tiene un valor especial porque viene a materializar un trabajo que se hizo dentro de una asignatura, que se hizo seriamente, y que además con el paso del tiempo se convirtió en un artículo científico publicado. Para seguir aún más con este orgullo, ¿ya? Otro trabajo que viene también de esa misma asignatura y de un trabajo con los chicos de medicina, que también fue publicado, y en una revista WOS, ¿ya?, que es de primer nivel, hace poquito, tiene que ver con percepción de la población de la ciudad de Arica acerca de las medidas adoptadas por el Estado de Chile a raíz del problema de exposición a polimetales. Este es un estudio descriptivo exploratorio, o sea, un estudio bastante simple en su diseño, pero con mucho interés, porque se encarga de decir, bueno, acá en Arica hubo una contaminación por metales pesados en la comunidad, se tomaron acciones, ¿y qué pasa con eso? ¿Qué dice la población al respecto? ¿Ya? Bastante interesante también, y ahí hay algunos ejemplos entonces de cómo las investigaciones, con las características, se materializan y se publican también. Para finalizar, entonces, me gustaría compartir un último video y con eso hacer una reflexión final, y este sí que es el cierre, ¿ya? ¿Cómo quito el puntero láser? A ver. Ahí empezó a funcionar. Bien, ahí con los créditos, yo quiero empezar a dar un cierre entonces a esta actividad. Ese video es muy importante porque, por un lado, nos da una motivación, ¿ya? Que todos necesitamos para trabajar. Yo tengo acá una alumna de posgrado, ¿cierto?, que nos está escuchando, así que también va para ella ese video. Y de alguna manera la invitación es a que nosotros vamos a tener que frecuentar esta zona de aprendizaje. Y eso significa salir de la zona de confort, ¿ya? Y eso es un requisito clave para poder hacer investigación. Y hay muchas personas que te dicen que no, que por ahí no va el camino, y es donde nosotros tenemos que tener la capacidad de que, si tenemos la convicción de que la intuición nos dice que por allá tiene que ir la investigación, debemos hacerlo. ¿Ya? Eso yo lo he ido aprendiendo. Por lo tanto, tienen que empoderarse del tema, tienen que empoderarse de la actitud y del proceso. Y por último, para cerrar, ¿cuál es la única forma, o yo diría quizás, ya para no ser tan totalitario, cuál es la mejor forma de aprender a investigar? Y la respuesta es haciendo investigaciones. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Héctor. Queremos, como la Academia Científica, darle las gracias por su participación y esperamos volver a contar con su apoyo en futuras actividades o algún otro taller.
De Y nada. también le damos muchas gracias a los participantes, para aquellos igual que no pudieron venir o a ese motivo no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros. Igual va a estar subido, va a subir el video el profesor Héctor a su canal de YouTube, ¿cierto? Sí, y les voy a compartir el link. Claro, entonces sin nada más que agregar, muchas gracias nuevamente, profesor. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta antes de alguien por ahí. ¿O estaríamos ok? Perfecto. Estaríamos ok entonces. Listo. Muchas gracias por la invitación. Que tengan un buen fin de semana. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Adiós. Hasta luego, profe, muchas gracias.